La taza de porcelana blanca tembló apenas en mis manos. No por el peso del café recién colado, sino por algo más denso, más amargo. El silencio cargado que reinaba en la sala. Había pasado la mañana limpiando la cocina, como de costumbre, con el mismo delantal con bordados deshilachados que usaba desde hacía años, y el cabello recogido en un moño bajo, sin maquillaje, sin adornos, porque para mí, cuidar de los míos siempre fue suficiente. No necesitaba más, o eso creía. Eran las 10:15 cuando oí un golpe seco en la puerta de entrada. Me asomé por el pasillo, con la taza aún en la mano, y vi a mi nuera, Camila, arrastrando 3 bolsas negras de basura hasta el umbral. Bolsas pesadas, con forma de cosas que no deberían estar allí. Justo cuando quise preguntar qué hacía, vi una esquina familiar sobresaliendo de una de las bolsas. Una tela color marfil, amarillenta por los años, con encaje hecho a mano. Mi vestido de boda. Me detuve en seco. No pude hablar, no pude gritar, no pude ni siquiera respirar bien, porque en ese momento, justo cuando mi hijo apareció detrás de Camila con los brazos cruzados, entendí algo. No era un error, no era una limpieza de armario equivocada, era una declaración. «Tienes 24 horas para salir de aquí, mamá», dijo Enrique sin levantar la voz, como si fuera un trámite, una decisión lógica. Camila y yo necesitamos espacio. Esta casa ahora es nuestra. El tiempo se detuvo. Camila soltó una risa breve, seca, como un portazo. Se giró hacia mí y me clavó los ojos sin pestañear. «Aquí ya no hay lugar para ti. Te estás volviendo un estorbo». Detrás de ellos, apoyada contra el marco de la puerta, estaba Sofía, la hija de ambos. Tenía 13 años. Me miraba sin decir nada, con los labios apretados y los ojos grandes, como si supiera que lo que estaba viendo no debía estar ocurriendo. Como si entendiera, incluso más que sus propios padres, lo que significaba aquel acto. Apreté con fuerza la taza de porcelana, no por rabia, ni por orgullo, sino por dolor. Por ese tipo de dolor que no se grita, que no se muestra. El que se guarda, que se mastica con silencio y dignidad. Di media vuelta y me fui al cuarto, con pasos lentos, como si cada centímetro de aquella casa ahora me doliera. Me senté en la orilla de la cama. Las sábanas olían a lavanda, como siempre. Sobre la cómoda, el portarretrato con la única foto de mi boda seguía allí. O quizás no por mucho tiempo. Sabía que sería el próximo objetivo de la limpieza. Bajé la mirada a mis manos, temblorosas, marcadas por los años de trabajo, por la vida sin pausas, y recordé a Enrique con fiebre en pleno invierno, envuelto en una frazada mientras yo le cantaba bajito para que durmiera. Recordé las noches en que cosía hasta las 3 de la mañana, con los ojos ardiendo, para poder pagar la escuela. Recordé las veces en que me quedé sin comer para que a él no le faltara nada. El padre de Enrique había muerto joven, un accidente absurdo, y desde entonces todo había recaído sobre mis hombros. Nadie me había ayudado. Nadie me había preguntado si podía con todo. Simplemente lo hice. Y ahora, mi propio hijo. ¿Me echaba de mi casa? Pero, ¿era realmente mi casa? Sí, era mía. El apartamento había sido comprado por mí, con el dinero que acumulé durante 22 años de trabajo como auxiliar de cocina en un colegio. Cada centavo, cada ladrillo, cada centímetro de esas paredes estaban manchadas con mi sudor, pero había cometido un error. Años atrás, confiando ciegamente en Enrique, lo había incluido en algunos documentos como responsable de manutención. Él usó eso como argumento para reclamar la propiedad. Pero yo sabía que los papeles reales, los que importaban, aún estaban bajo mi nombre. En ese momento no dije nada, ni una palabra.
Me limité a cerrar los ojos y dejar que la humillación fermentara dentro de mí, porque entendía que la rabia que explota se agota, pero la rabia que se contiene se transforma. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. Me vestí con mi ropa de siempre, pantalón simple, blusa beige, un chal negro sobre los hombros. Tomé una carpeta de plástico de dentro del armario, una que Enrique jamás había visto, y salí sin hacer ruido. Caminé hasta el centro. Entré en una oficina de registros públicos y pedí una copia actualizada del título de propiedad. Confirmé lo que ya sabía. El apartamento seguía estando exclusivamente a mi nombre. Sonreí, por primera vez en días, pero no con alegría, con firmeza. Después, fui al banco. Cancelé el acceso online que Enrique tenía para ayudarme con las cuentas. Desactivé los cartões adicionales. Solicité un nuevo talonario, con mi firma exclusiva. Luego pasé por una ferretería. Compré pequeñas cámaras ocultas, de esas que parecen cargadores o lámparas, y una grabadora de voz. Instalé todo sin que nadie lo notara. Esa noche fingí dormir temprano, pero desde mi cuarto escuché cada palabra. ¿Cuándo se va?, preguntó Camila en voz baja. Mañana. Ya empaqué el resto de las cosas. Si no se mueve, yo misma la saco. Total, ya vivió lo suyo. Ridícula con ese vestido amarillo todo viejo. Parecía una mendiga. Enrique rió. Sofía, en el cuarto contiguo, no dijo nada, pero el silencio también es un testigo. Grabé todo, sin pestañear. Durante los días siguientes fingí obedecer. Empaqué lentamente algunas cosas, dejé otras olvidadas. Observaba cómo Camila comenzaba a cambiar la decoración, movía los muebles, hablaba por teléfono con una amiga sobre cómo transformar el lugar. Incluso mencionó ponerlo en alquiler si no se adaptaban. Todo quedó registrado. Pasaron 3 días. Salí por la mañana, como si fuera a caminar. Pero en lugar de eso, fui al despacho de un abogado. Entregué los documentos, las grabaciones, las pruebas, todo. El abogado apenas tardó unas horas en emitir una notificación judicial. Enrique y Camila debían abandonar el inmueble en un plazo de 15 días. El apartamento estaba legalmente registrado a mi nombre. Todo lo demás eran suposiciones, manipulaciones o mentiras. No volví a casa esa noche. Me quedé en la casa de doña Irene, una vecina de toda la vida, que me recibió sin preguntas. Desde mis habitaciones, allí, con mi celular, observé las cámaras en tiempo real. Vi el caos. Vi cómo Camila gritaba, cómo Enrique intentaba llamarme sin éxito, cómo Sofía, en silencio, recogía las cosas del suelo. Y no sentí placer, sentí justicia. El teléfono no dejó de sonar durante 2 días. Enrique insistía. Llamaba desde el celular, desde el fijo de la casa, incluso desde el número de la oficina. Pero yo no contesté ni una sola vez. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo con mis acciones. El silencio, cuando es deliberado, pesa más que cualquier grito. Y ahora, por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Desde la casa de doña Irene, donde compartía una habitación sencilla con una cama de hierro y colchas antiguas, observaba todo a través de mi celular. Las cámaras instaladas en puntos estratégicos del apartamento me mostraban cada movimiento, cada gesto, cada palabra dicha a espaldas. Camila había comenzado a empacar cosas con rabia, arrastrando muebles, lanzando objetos al suelo. Enrique iba de un lado al otro, frustrado, sin saber cómo revertir la situación. ¿Y ahora qué hacemos?, le gritó Camila una noche, mientras él permanecía sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Tú dijiste que ella no tenía cómo defenderse. Yo
Yo no sabía que todo seguía a su nombre. Pensé que con los papeles de manutención... «¡Pensaste mal!», escupió ella. «¿Y ahora? ¿Nos vamos con una mano adelante y otra atrás?» Podríamos intentar hablar con ella. Decirle que todo fue un malentendido. ¿Un malentendido? La echamos como a un perro. Desde la pantalla, los miraba sin mover un músculo. No por frialdad, sino por claridad. Por primera vez, ellos estaban expuestos. Por primera vez, su narrativa se caía a pedazos. Yo ya no era la mujer que servía el café en silencio, ni la que aguantaba comentarios hirientes mientras fregaba los platos. Era la dueña de esa historia, y estaba reescribiéndola. Al cuarto día la situación se volvió insostenible. Enrique apareció en la casa de doña Irene. Golpeó la puerta con suavidad, casi con vergüenza. Llevaba una camisa arrugada y las ojeras marcadas. Irene abrió apenas lo necesario para verlo. «¿Está mi madre?» «Está descansando», dijo la vecina firme. «Y no creo que quiera verte. Por favor, solo quiero hablar». Escuchaba desde la cocina. Me acerqué lentamente. Mi figura apareció detrás de Irene, delgada pero erguida, con una calma que contrastaba con el nerviosismo de mi hijo. «Déjalo pasar», dije sin emoción. Enrique entró y se sentó en la silla más cercana, como si no supiera dónde poner el cuerpo. Permanecí de pie, apoyada en el marco de la puerta. «Mamá, yo... no sé cómo llegamos a esto». No respondí. Camila estaba estresada. Yo también. Pensamos que sería lo mejor, que tú estarías más tranquila en otro lugar, más cómoda. Solté una breve risa por la nariz, no de burla, sino de incredulidad. «¿Cómoda? ¿Después de ver mi vestido en una bolsa de basura?» Enrique bajó la mirada. No supo qué decir. «Toda mi vida te puse en primer lugar», continué con voz pausada. «Me callé cuando eras adolescente y me gritabas. Me callé cuando trajiste a esa mujer sin pedirme opinión. Me callé cuando empezaste a decirme cómo debía vivir en mi propia casa. Pero hay una línea, Enrique, y ustedes la cruzaron. Mamá, yo... No, no me llames así», lo interrumpí. «Porque un hijo que echa a su madre de su casa no merece ese título. No por una discusión, no por un mal momento, sino porque lo hizo convencido de que podía, de que tenía derecho». Saqué entonces una carpeta de mi bolso, la misma donde guardaba los papeles del apartamento. Pero esta vez había algo más. Fotografías, recibos, cartas e incluso un cuaderno escolar de Enrique, con su letra infantil y una dedicatoria. «Para la mejor mamá del mundo». Se lo puse todo frente a él, sobre la mesa. Todo esto lo guardé con amor, con esperanza, pero ahora lo dejo aquí. Ya no me sirve. Enrique me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo no lloré, porque ya lo había hecho todo, porque mis lágrimas no me devolverían los años de silencio, ni la dignidad perdida, ni la compasión de mi propio hijo. «Tienes 10 días para entregar las llaves. ¿Ya hablaste con mi abogado?» Él asintió sin fuerzas. Se levantó, tomó los papeles y salió sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, volví a la cocina. Doña Irene me sirvió una taza de té de manzanilla. «¿Estás bien?» «Estoy viva», respondí. Por primera vez en mucho tiempo. 2 días después, mientras barría el patio trasero de la casa de Irene, apareció Sofía, sola, con una mochila a la espalda y una bolsa de papel en las manos. Tenía la cara pálida, pero decidida. «Abuela, necesito hablar contigo». Dejé la escoba a un lado. Mi nieta se acercó y me entregó la bolsa. Antes de que mamá lo tirara, lo guardé, lo lavé, lo planché.
Abrí la bolsa con cuidado. Dentro estaba mi vestido de novia, doblado con cariño. Aún olía a lavanda. No entiendo por qué hicieron lo que hicieron, pero yo te vi, siempre te vi, y no estoy de acuerdo con ellos. No pude contener las lágrimas. La abracé con fuerza, como si abrazara a mi propia niña interior, la que nunca fue cuidada, la que siempre se ocupó de todos, menos de sí misma. «Gracias, mi amor», susurré. «Gracias por ver». Sofía se quedó conmigo toda la tarde. Hablamos de todo y de nada. Tomamos té. Reímos, lloramos, como si el tiempo pudiera curar, al menos un poco, todo lo que se había roto. Pasaron los días. Enrique y Camila abandonaron el apartamento sin despedirse. Dejaron algunas cosas atrás, como si fueran basura. Pero yo no las toqué. No por rencor, sino porque ya no importaban. Volví a mi hogar con pasos lentos pero firmes. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas. Dejé que el aire nuevo barriera los restos del pasado. Pinté las paredes. Colgué nuevas cortinas. Volví a colocar mis fotografías, mis recuerdos, mis símbolos. Y un día, sin avisar, Enrique tocó el timbre. Lo miré a través del ojo mágico. Dudé, pero abrí. «¿Qué quieres?» «Solo saber si puedo verte. Hablar». Lo dejé pasar. Me senté frente a él. Lo escuché. «No espero que me perdones, pero quiero reparar. Empezar de nuevo». Lo observé largo rato. Luego fui a la cocina. Serví 2 tazas de café y volví. Le dejé una taza frente a él, pero no tomé asiento. «Esto no es perdón. Es un inicio, pero necesitas merecerlo». Enrique asintió. Bebió en silencio y por primera vez pareció escuchar. Desde entonces comenzó a visitarme una vez por semana, sin Camila, solo. A veces ayudaba con cosas de la casa, otras simplemente escuchaba. Sofía, en cambio, venía todos los sábados. Se sentaba en la cocina conmigo, tomábamos té de manzanilla y hablábamos de la vida. Le enseñé a tejer, a preparar dulces, a distinguir los silencios que dicen más que las palabras. Y aunque el pasado no podía borrarse, la dignidad había vuelto a su lugar. Un día, mientras guardábamos juntas los adornos de la vieja vitrina, Sofía me preguntó: «¿Te arrepientes de algo, abuela?» Pensé un momento. Luego negué con la cabeza. No, porque ellos pensaban que me estaban echando de mi casa, y lo único que hicieron fue devolverme a mí misma. Sofía sonrió. Y por primera vez, yo también. El apartamento olía distinto. A pintura fresca, sí, pero también a algo más, a ausencia, a cierre de ciclo. Pasaba los días entre plantas, libros viejos y un cuaderno nuevo donde escribía frases que alguna vez callé. No era una escritora, pero las palabras me salían como si llevaran años empujando por salir. Frases sueltas, recuerdos, preguntas que jamás hice. ¿Por qué dolió tanto verte crecer y alejarte? ¿Dónde quedó la niña que fui? ¿Cuánto tiempo puede una mujer vivir sin ser vista? Las escribía en letra redonda, con un bolígrafo azul, y luego las guardaba en la mesita de noche, como quien protege un secreto valioso. Sofía seguía visitándome todos los fines de semana. A veces traía pasteles, otras, libros de la escuela. Notaba cómo me observaba en silencio, como si buscara entender no solo el pasado, sino también su propia historia futura. Una tarde, después de merendar, me mostró una fotografía que había impreso en papel mate. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos. Mostraba a mí misma sentada sola en un banco del parque, mirando hacia el lago. «La tomé hace 2 años», dijo bajando la mirada. «Estabas tan sola». Me dolió. Sostuve la foto por un momento. El silencio llenó la habitación.
Luego, la coloqué en la repisa, al lado de una vela blanca. «Gracias por mirar», susurré. Mientras tanto, Enrique seguía apareciendo esporádicamente, nunca sin avisar, siempre con algo en las manos: pan fresco, flores, un marco para una foto. Hablaba poco, escuchaba más, no mencionaba a Camila, no pedía perdón, pero su presencia era un intento, torpe pero sincero, de recomenzar. Lo recibía, sin sonrisa pero también sin reproches. Era una tregua silenciosa, sostenida por la necesidad mutua de no perdernos del todo. Una tarde lluviosa, tocó a la puerta más temprano de lo habitual. Traía un sobre amarillo bajo el brazo y un abrigo empapado. Lo dejé entrar. Preparé té caliente. Nos sentamos. «Quiero mostrarte algo», dijo abriendo el sobre. Dentro había documentos, papeles notariales. Enrique deslizó uno hacia mí. «Vendí mi coche y el apartamento que estaba pagando con Camila. También lo dejé. No quiero nada que venga de esa relación. Este dinero es tuyo, para lo que tú quieras. Para empezar otra cosa, para ti». No toqué el papel. ¿Por qué ahora? Porque me equivoqué. Porque lo vi todo tarde. Porque... Tú tenías razón. Siempre tuviste razón. Yo no te protegí. Te traicioné. Bajé la mirada. Luego lo miré directo a los ojos. No quiero tu dinero. Ya tuve que pagar demasiado para recuperar lo que era mío. Pero puedes dejar ese sobre ahí. Quizás un día decida qué hacer con él. Enrique asintió. No insistió. La relación con Camila, por otro lado, se volvió un muro. No volvió a llamarme. No preguntó por Sofía. Ni siquiera envió un mensaje después de dejar el apartamento. No me sorprendió. Algunos silencios, entendí, son definitivos. Y no duelen por lo que faltan, sino por lo que revelan. Pasaban los meses. Retomé cosas que había olvidado que me gustaban. Bordar pañuelos, cocinar platos que solo yo recordaba, escuchar tangos en la radio vieja del cuarto. A veces me encontraba bailando sola en la cocina. A veces lloraba de repente al ver una taza, una sombra, una canción. No era tristeza pura, era otra cosa. Algo que venía de más profundo, un duelo silencioso por todo lo que fue y por todo lo que nunca pudo ser. En una de esas tardes tibias, mientras colgaba ropa en la terraza, recibí una llamada. Número desconocido. «¿Hola? ¿Marlene? Soy Clara, la vecina del edificio». «¿Te acuerdas de mí?» «Sí, claro. ¿Qué sucede?» «Creo que deberías ver esto. Hay alguien afuera de tu edificio. No se ha ido en horas. Parece... Camila». Sentí una punzada en el pecho. No de miedo, de certeza. Algo en mi intuición me decía que ese momento llegaría. Tarde o temprano. Tomé un abrigo, bajé las escaleras y caminé hasta la esquina. Y allí estaba. Camila sentada en el banco frente al edificio, con la mirada perdida. Tenía el cabello desarreglado y en las manos una bolsa de papel. «¿Viniste?», dije sin expresión. «No sabía a dónde más ir», murmuró la joven. «Todos se alejaron. Mis padres, mis amigos. Enrique ya no me habla. Tú misma construiste ese silencio». Camila bajó la cabeza, abrió la bolsa. Dentro había una caja de madera. «Esto era tuyo. Lo encontré entre mis cosas. No supe qué hacer con ella hasta ahora». Tomé la caja. La reconocí al instante. Era la cajita donde guardaba los dientes de leche de Enrique, pequeñas fotos, cartas de infancia. Había desaparecido hace años. Pensé que la había perdido en una mudanza. «No vine a pedirte perdón», dijo Camila casi en un susurro. «Sé que no tengo derecho, pero
Necesitaba que supieras que lo entendí. Tarde. Pero lo entendí. La miré. No vi a la mujer soberbia que una vez me humilló. Vi a una niña asustada, herida, buscando redención. Pero aún así, no dije nada, solo asentí y me di la vuelta. ¿Puedes decirle a Sofía que la amo? Me detuve. No me giré. Solo respondí. Ella decide a quién amar y a quién mirar. Y seguí caminando. Esa noche saqué la cajita de madera y la coloqué sobre la mesa del comedor. La abrí con cuidado. Dentro estaban las pruebas de que había sido una buena madre. Una madre presente, aunque nadie lo reconociera. Y por primera vez no sentí necesidad de justificar nada. Sabía quién era. Pasaron las semanas. Sofía comenzó a escribir un trabajo escolar sobre las mujeres que cambian la historia en silencio. Usó a su abuela como ejemplo. Me pidió permiso para grabarme. Accedí con una sonrisa tímida. Nos sentamos frente a una cámara pequeña y allí, por primera vez, hablé para alguien más. Me llamo Marlene, tengo 62 años y sobreviví a mi propia familia. Pero no con gritos, no con odio. Lo hice volviendo a mí misma, aprendiendo que no hay edad para decir basta, que ser vista no es un lujo, es un derecho, y que hay dolores que no se curan, pero se transforman en fuerza. El video se volvió viral dentro de la escuela, luego en redes. La gente comenzó a escribirme cartas, mujeres mayores, jóvenes confundidas, hijas, madres, todas diciéndome lo mismo. Te vi, me vi en ti. Una mañana encontré en mi buzón una pequeña carta sin remitente. Decía solo una frase. Gracias por no rendirte. Me diste valor para volver a empezar. No había firma, pero el papel tenía marcas de lágrimas. Guardé esa carta en la misma cajita. La coloqué entre las fotos y los dientes de leche. Y esa noche, por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Comencé a caminar cada mañana al amanecer. No por ejercicio, sino por respirar. Por ver cómo la ciudad despertaba sin el peso de lo que fue. Pasaba por las mismas calles que una vez crucé cargando bolsas de mercado para alimentar a una familia que ya no me necesitaba. Pero ahora iba sola, con un termo de café y un pañuelo de hilo en el bolsillo. A veces saludaba al panadero. Otras me detenía frente al escaparate donde solía mirar vestidos que nunca compré. Me permitía mirar, solo mirar, como quien, después de mucho tiempo en la sombra, se reconcilia con la luz. Una de esas mañanas, vi a Enrique en la cafetería donde solíamos ir cuando él era pequeño. Estaba solo, con los codos sobre la mesa, mirando el teléfono sin expresión. Nunca lo había visto así, desarmado. Dudé por un instante, pero entré. El timbre sobre la puerta sonó, y Enrique alzó la vista. Nuestros ojos se encontraron. No nos dijimos nada. Me senté frente a él. ¿Estás bien?, pregunté como si fuera la primera vez. No lo sé, respondió él dejando el teléfono a un lado. Siento que todo se me fue de las manos. Asentí, pero no desde la compasión, desde la verdad. A veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que importa. Enrique bajó la mirada. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Luego sacó del bolsillo una foto arrugada. Me la extendió. Era una imagen vieja, de él con 5 años, en la playa, conmigo sujetándolo para que no cayera en las olas. ¿Te acuerdas de ese día? Tomé la foto. Claro, fue la primera vez que viste el mar. Me dijiste que parecía infinito y te dio miedo. Yo te dije que no importaba el tamaño del mar, si sabías que alguien te esperaba en la orilla. Enrique tragó saliva. Quisiera poder volver a ese momento, a agarrarme de ti otra vez. Respiré hondo.
Luego le devolví la foto. Todavía puedes, pero no como antes. No como un niño, como un hombre que asume sus errores y elige ser distinto. Él asintió. No hubo más palabras, solo un silencio largo, necesario, donde el perdón no se dijo, pero se intuyó. Esa noche saqué del armario mi viejo vestido de bodas. Lo había rescatado del contenedor de basura aquel día en que todo se vino abajo. Estaba sucio, arrugado, con olor a humedad, pero aún conservaba algo sagrado. No por el matrimonio en sí, sino por lo que significó entonces. Esperanza. Decidí llevarlo a una costurera del barrio, una mujer mayor, de manos ágiles y ojos sabios. ¿Cree que se puede salvar?, pregunté. La costurera lo examinó con delicadeza. No será como antes, pero a veces lo que ha sido roto y remendado tiene más historia, más alma. Sonreí. Dejé el vestido. Caminé a casa con una sensación extraña, como si por fin pudiera cerrar esa herida no con olvido, sino con cuidado. Sofía, por su parte, seguía construyendo un puente entre generaciones. Había enviado el video mío a un concurso escolar. Lo titularon Voces que no se escuchan. Ganó el primer lugar. Me invitaron a hablar en una pequeña conferencia. Dudé, pero Sofía insistió. Las mujeres como tú no deben quedarse en la sombra. Si tú hablas, otras van a encontrar su voz también. Y así, subí a un pequeño escenario, con una blusa sencilla y una mirada firme. Hablé sin notas, solo desde el alma. Me tomó 6 décadas entender que mi historia importaba, que callar no era nobleza, era dolor. Pero cuando empecé a hablar, no para gritar, sino para recordar, sané. A todas las mujeres invisibles, ustedes también están aquí y merecen ser vistas. Las jóvenes aplaudieron, algunas lloraron. Una de ellas, de unos 20 años, se me acercó después. Mi madre también fue echada de su casa. Por mi padre. Nunca lo contó. Hasta hoy. Gracias por abrir esa puerta. No sabía qué responder. Solo abracé a la chica. En casa, una tarde cualquiera, recibí un paquete sin remitente. Era el vestido, restaurado, con una nota. La tela del alma no se rompe tan fácil. Lo colgué en mi habitación, no como recuerdo de un amor perdido, sino como símbolo de todo lo que sobreviví. Enrique comenzó a visitarme más seguido. A veces con Sofía, a veces solo. Cocinábamos juntos, arreglábamos cosas, hablábamos del pasado sin culpas, del presente sin miedo. No reconstruimos todo, pero sí algo real. Un día, mientras tomábamos café en la terraza, le pregunté, ¿la extrañas? Enrique no necesitó que dijera el nombre. Camila no me necesita, nunca me necesitó. Pero yo confundí su fuerza con amor y su desprecio contigo. Fue el peor error que cometí. El amor no humilla, dije bajando la mirada. El amor cuida. Aprendí eso. Tarde. Lo miré. Le tomé la mano. Era la primera vez desde todo lo ocurrido. Pero aprendiste. Y eso ya es algo. La vida comenzó a tomar ritmo. No perfecto, pero real. Me apunté a clases de cerámica. Descubrí el placer de crear algo con mis manos, de moldear el barro con firmeza, como si cada pieza fuese una extensión de lo que yo misma estaba reconstruyendo por dentro. Una mañana, mientras organizaba papeles antiguos, encontré una carta escrita por mi madre años atrás. Nunca la había leído. La carta decía: Hija, sé que la vida no ha sido suave contigo, pero tienes algo que yo nunca tuve. Coraje para quedarte de pie, incluso cuando todos te dieron la espalda. Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda que ser mujer es resistir, pero también elegir cuándo dejar de resistir para empezar a vivir.
Lloré sobre esa carta. Lágrimas distintas, de raíz profunda, de reconocimiento, como si mi madre, aunque ya no estuviera, por fin me hubiese mirado. Esa noche, en mi terraza, encendí una vela por cada mujer de mi vida, por mi madre, por mí misma, por Sofía, por todas las que callaron demasiado tiempo. Y cuando el viento apagó una de las llamas, no me asusté. La volví a encender. Un mes después, Camila regresó. No anunció su llegada. Simplemente apareció en la antigua entrada del edificio, con unas gafas oscuras, el rostro cansado y una maleta pequeña. Fue Sofía quien abrió la puerta. No se sorprendió al verla, solo me miró, en silencio, y dijo: «Mi abuela no está, pero puedes esperarla, si tienes algo que decirle». Entré. La casa ya no olía igual. Ya no había rastros de mi estilo ni de mi voz dominante. Todo tenía un aire distinto, tibio, ordenado, lleno de calma. Me senté en el sofá donde había dado tantas órdenes antes. Miré a mi alrededor. El silencio me incomodó. «¿Y tú?», le pregunté a Sofía. «¿Estás bien aquí?». Asintió sin mirarme directamente. «Estoy mejor que nunca. Es la primera vez que vivo en una casa donde me escuchan». Me removí en el asiento. «Tu padre dice que te ha costado adaptarte». «Papá dice muchas cosas», interrumpió Sofía, «pero ahora, por fin, también escucha». Hubo una pausa larga. Me quité las gafas. Tenía los ojos hinchados, cansados. «No vine a pelear», dije bajando la voz. «Vine porque lo perdí todo. El apartamento, el trabajo. Y ahora, tu padre se fue de casa hace 2 semanas». Me observó con calma. No había odio en su mirada, solo distancia. A veces uno tiene que perder lo que no merece para entender lo que nunca valoró. Apreté la mandíbula. Mis dedos jugaron nerviosos con la hebilla del bolso. «Sé que no me crees, pero no todo fue como pareció». Sofía se levantó. Fue hasta la estantería y sacó una caja pequeña. La abrió frente a mí. Dentro estaban algunos objetos que habían sido rescatados de la basura. La cuchara de plata que Marlene usaba para cocinar, un portarretratos con la foto de su boda, un pañuelo bordado a mano. «Esto también lo tiraste», dijo Sofía. «No son solo cosas, son pedazos de historia, de alguien que te abrió las puertas y tú cerraste las tuyas». Tragué saliva. Me quedé en silencio por un largo rato. Luego, por primera vez, mi voz se quebró. «No sé cómo pedir perdón. Tal vez no deberías pedirlo ahora», respondió Sofía. «Solo empezar por mirar a los ojos y no mentir más». En ese momento, Marlene entró. Se detuvo en el umbral al verme. No se sorprendió, solo dejó su bolso en la silla y caminó hasta la sala con calma. «¿Vienes por el resto de tus cosas?», negué con la cabeza. «Vengo, porque ya no tengo a dónde ir». Ella se mantuvo erguida. Su voz fue firme. «Eso no te convierte en víctima, solo en consecuencia». Bajé la mirada. Sé que no merezco nada, pero no sabía a quién más acudir. «¿Y por qué crees que yo todavía debería darte algo?». No respondí. Las palabras no alcanzaban. El silencio lo dijo todo. «No busco venganza», dijo, «pero tampoco olvido. No soy la mujer que echaste de su casa. Esa ya no existe». Intenté decir algo, pero ella levantó una mano, pidiendo silencio. «Hay un cuarto de huéspedes. Puedes quedarte 3 días. Luego, decidirás a dónde vas». Asentí, sin orgullo. Sofía me miró una última vez antes de irse a su habitación. Al cerrar la puerta, escuché cómo mi madre suspiraba profundo. No era compasión. Era una especie de justicia que no necesitaba castigo, solo verdad.
Durante esos 3 días intenté ayudar en casa. Lavaba platos, ordenaba cosas, incluso cociné una vez. Marlene no me detenía, pero tampoco me elogiaba. El ambiente era cordial, pero frío, como una tregua temporal. Una tarde la encontré en la terraza, regando las plantas. «Quisiera preguntarte algo», dije sin rodeos. Me miró de reojo. «Pregunta, ¿cómo hiciste para resistir tanto tiempo?» Yo no habría aguantado ni la mitad. Dejó de regar. Apoyó la regadera y se sentó. No resistí. Me fui muriendo por dentro. Pero hay una cosa que nadie te enseña. Llega un día en que ya no puedes fingir. Ese día empiezas a vivir. Bajé la cabeza. Fui cruel, lo sé. Pensaba que el poder era tener control. Ahora entiendo que el verdadero poder es no necesitar dominar a nadie. Lástima que lo entiendas, cuando ya no tienes a quién dominar. No lloré, pero mis ojos se llenaron de algo parecido a remordimiento. ¿Crees que alguna vez podrías perdonarme? Me miró por un largo rato. Luego se puso de pie. El perdón no es una palabra, es una consecuencia. Y tú todavía estás muy lejos de merecerla. Esa noche me fui. No hice ruido, solo dejé una nota sobre la mesa. Gracias por no humillarme. Aunque yo sí lo hice contigo. Espero algún día hacer algo bueno, aunque sea pequeño, para cambiar lo que fui. Marlene quemó la nota en un cenicero. Miró cómo las letras se convertían en ceniza. No por odio, sino por cierre. Luego salió al balcón y vio a Sofía sentada, leyendo. ¿Te sientes bien, abuela? Sí, mejor que en años. ¿Y si vuelve? Entonces tendrá que mirar su reflejo, sin maquillaje. Sofía se rió. Se levantó y la abrazó. Era la primera vez que sentía, sin dudas, que mi historia ya no era una carga. Era una brújula. Al día siguiente, Enrique apareció. Llevaba una caja con libros antiguos. La puso sobre la mesa. «Son tuyos. Siempre lo fueron. Pensé que te gustaría recuperarlos». Abrí la caja. Dentro estaban los cuentos que le leía a Enrique cuando era niño. Uno de ellos, con una dedicatoria en su letra infantil, «Para la mejor mamá del mundo, que nunca se cansa». Me quedé mirando esa frase durante minutos. «Tardé demasiado en volver a leer esto», dijo Enrique. Cerré el libro y lo coloqué a un lado. «Pero lo leíste. Y eso cambia todo». Enrique se sentó frente a mí. «Estoy intentando reconstruirme, no como hijo perfecto, como alguien que quiere hacer las cosas bien. Empieza por no mentirte a ti mismo. Después, todo lo demás se acomoda». Esa noche comimos juntos los 3. Reímos por primera vez en mucho tiempo. Miré a Sofía y luego a Enrique. No todo estaba sanado, pero sí vivo. Y eso era suficiente. Cuando se fue la luz, encendí una vela y coloqué la tetera sobre la estufa. Preparé el té como lo hacía mi madre, con canela y clavo. El aroma llenó la casa. ¿Sabes por qué el té calma?, le pregunté a Sofía. ¿Por qué? Porque necesita tiempo. No puedes apurarlo. Como el alma. Y bebimos juntas, en silencio, en paz. Pasaron algunas semanas desde la última visita de Camila. La casa se había estabilizado. No en el sentido de que todo estaba perfecto, sino porque cada objeto, cada silencio, tenía ahora un lugar justo. Las rutinas eran simples, casi rituales. El desayuno con pan caliente, las plantas regadas al amanecer, el té a media tarde. Sofía estudiaba en la sala y yo escribía en una libreta antigua donde iba registrando cosas que recordaba, sueños que tenía, pensamientos que nunca me había permitido poner en papel. Una tarde cualquiera, mientras colgaba ropa en el patio, sonó el timbre.
Sofía fue a abrir, pero al ver por la mirilla, no lo hizo. «Es papá», dijo volviendo sobre sus pasos. No me inmuté. Terminé de colgar la última prenda, ajusté una pinza de madera y caminé hasta la puerta. La abrí con calma. Enrique estaba allí, solo. Traía el rostro cansado, barba de varios días, una chaqueta con olor a cigarro y desesperanza. «¿Puedo pasar?» «Claro, mientras no vengas con mentiras». Entró. Caminó despacio hasta el comedor. Se sentó, pero no dijo nada. Me mantuve de pie. «Camila está en una clínica», dijo finalmente. «Intentó quitarse la vida». No respondí de inmediato. El silencio se volvió espeso. «¿Y qué esperas que haga con eso?» «No lo sé, pero creí que deberías saberlo». «¿Por qué? ¿Para que sienta culpa?» Enrique negó con la cabeza. «Porque tú también fuiste parte de esta historia. Porque, te guste o no, todos estamos hechos con pedazos de los otros». Me senté frente a él. Lo observé con esa mirada de mujer que ya ha vivido suficientes inviernos como para no dejarse engañar por el drama. Camila eligió cada palabra con la que me humilló, cada decisión con la que me sacó de mi casa. Y tú la dejaste hacer. Entonces dime, ¿en qué parte de esta historia tengo yo responsabilidad? Enrique bajó la mirada. En ninguna. Pero también en todas. Porque si tú hubieras gritado cuando debías, tal vez yo habría aprendido a escuchar antes. Cerré los ojos por un segundo. Inspiré hondo. Había algo cierto en esas palabras. Doloroso, pero cierto. ¿Y tú?, dije. ¿Estás bien? No sé lo que eso significa, respondió. Pero estoy despierto, y eso ya es mucho más de lo que estuve por años. En ese momento, Sofía apareció en la puerta del comedor. ¿Van a seguir hablando como si yo no existiera? Ambos la miramos. Porque yo también estuve ahí. También fui arrastrada por sus decisiones. Y tengo cosas que decir. Se sentó junto a nosotros. Su voz era clara, directa. Durante años, pensé que crecer era volverse como ustedes. Adultos, ocupados, llenos de excusas. Pero ahora veo que crecer es decidir no repetir. La observé con un nudo en la garganta. Yo te veía llorar en mi asientos. Silencio, abuela, continuó. Te escuchaba en las noches, hablando sola en la cocina, y entendí que el dolor más grande no es el que grita, sino el que se calla. Por eso estoy aquí, para no callarme más. Enrique intentó hablar, pero Sofía lo detuvo con la mano. Papá, yo te quería como a un héroe, pero un día dejaste de luchar, te volviste cómplice. ¿Sabes que duele más que el golpe? La indiferencia, él no encontró palabras, solo lágrimas. Lo miré, sin juicio, solo con una compasión vieja, dura, que no necesita abrazo, pero tampoco guarda rencor. Entonces, dije, ¿qué hacemos ahora? Sofía se encogió de hombros. Tal vez empezar por hacer lo que nunca hicieron. Escuchar, sin querer tener razón, sin buscar culpables, solo escuchar. Enrique asintió. Fue un gesto pequeño, pero real. Esa noche, por primera vez en muchos años, los tres compartimos la cena sin silencios tensos, ni conversaciones vacías. Hablamos de libros, de películas antiguas, de cosas simples. Reímos. Sofía nos mostró un dibujo que había hecho de la casa, con árboles, con ropa colgada al sol, con una ventana abierta. ¿Sabes por qué la dibujé así?, preguntó. ¿Por qué?, respondí. Porque esta casa volvió a respirar. Era verdad. Las paredes ya no eran testigos de gritos ni órdenes, eran cómplices de nuevas historias, de reconstrucción. Al día siguiente, Enrique se quedó en la sala mientras salía a hacer compras. Al revisar unos papeles sobre la mesa, encontró un sobre con su nombre.
Lo abrió. Era una copia de mi testamento. Lo leyó. Sin esperarlo, ¿qué decía? El apartamento, mis ahorros, incluso mi modesta colección de libros, todo estaba destinado a Sofía. No a él, no a Camila. Al volver lo encontré sentado, con el sobre en las manos. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Sientes? Enrique levantó la mirada. No había rabia, solo reconocimiento. Que lo mereces, que ella lo merece, que yo tengo que construir algo por mí mismo, no esperar herencias que no supe cuidar. Me acerqué. Le acaricié el rostro por primera vez en años. Ese es el hijo que crié, no el que se dejó apagar. Enrique asintió, con los ojos húmedos. Voy a empezar de nuevo, aunque sea tarde. Nunca es tarde si dejas de mentirte. Pasaron los días. Camila seguía internada. Enrique la visitaba con regularidad. Le llevaba libros. Escribía cartas que ella aún no leía. No era un regreso, era un proceso. Una tarde, Sofía llegó del colegio con una invitación para un concurso de escritura. Había enviado un texto basado en mí. El tema era la mujer que cambió mi historia. Cuando leí las palabras de Sofía, no pude contener las lágrimas. No por tristeza, sino por algo más fuerte. Validación. Nunca pensé que alguien escribiría sobre mí. Pues prepárate, dijo Sofía, porque ahora el mundo va a conocerte, no como víctima, como inspiración, y así fue. El texto fue seleccionado. Subí al escenario del auditorio escolar y recibí un pequeño homenaje. No por ser madre, no por ser abuela, sino por ser una mujer que no se quebró. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y escribí en mi libreta. No me devolvieron el pasado, pero recuperé algo más valioso, el respeto por mí misma, y cerré la libreta. No para olvidar, sino para empezar un nuevo capítulo. La casa olía a pan horneado esa mañana. Era domingo, y el sol entraba por las ventanas como si quisiera acariciar los objetos olvidados del tiempo. Yo estaba en la cocina, con las manos enharinadas, mientras Sofía leía en voz baja sentada junto a la mesa. El aire era espeso de memoria, pero liviano de culpa. ¿Sabes qué soñé anoche?, pregunté sin apartar la vista de la masa que amasaba. ¿Qué soñaste? Que estaba en la estación de tren con tu abuelo. Yo tenía una maleta en la mano y él me decía: «Es hora de volver a ti». Sofía cerró el libro. ¿Y volviste? Sonreí apenas. Estoy volviendo. El timbre sonó. Ambas nos miramos. Me limpié las manos en el delantal, pero Sofía ya se había adelantado. Abrió la puerta. Enrique estaba allí, con un ramo de flores silvestres. No las compradas en floristería, sino recogidas del campo. «Para ti», dijo extendiéndomelas. «No por lo que fuiste, por lo que estás siendo». Tomé las flores. No dije nada, pero mis ojos hablaron por mí. Enrique entró, dejó su chaqueta sobre una silla y fue hasta Sofía. «¿Te puedo pedir un favor?» «Depende», dijo ella desconfiada. «Necesito que vengas conmigo a un lugar». ¿Ahora? Sí. Los observé sin intervenir. Sofía accedió. Salieron juntos. Caminaron unas cuadras, tomaron un autobús y bajaron frente a un edificio blanco, con ventanas estrechas. Era la clínica donde Camila estaba internada. Sofía lo miró con recelo. ¿Estás seguro? No vine a pedirte que la perdones, solo quiero que escuches. Entraron. El pasillo olía a desinfectante y resignación. Una enfermera los condujo hasta una sala de visitas. Camila estaba allí, más delgada, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Al ver a Sofía, su cuerpo se tensó, pero no dijo nada. Enrique tomó la palabra. «Camila». Ella aceptó venir, solo eso.
No tiene que decir nada. Camila asintió. Pasaron unos segundos eternos. Sofía miró a su madrastra como si la viera por primera vez. No con odio, con distancia, como quien intenta entender el mecanismo de un reloj roto. «No estoy aquí por ti», dijo. «Estoy aquí por mí, porque no quiero cargar más con un odio que no me pertenece». Camila bajó la mirada. «Lo sé. No vine a pedir disculpas. No todavía. Solo. Quiero que sepas que en todo este tiempo, lo único que pensé fue en esa tarde, cuando rompí las fotos de mi abuela, cuando me reí». «¿Y lo hiciste?», interrumpió Sofía. «Te reíste, como si fuera un juego». Camila asintió. «Era miedo. Miedo de no tener lugar, de ser solo una más en tu vida, en la de Enrique, y quise borrarme a mí para sentir que pertenecía. Y lo lograste, por un tiempo, pero ahora ya no». Camila dejó caer una lágrima. «Sofía, si alguna vez quieres entender más, si algún día quieres preguntarme cosas, estaré aquí. No para limpiar lo que hice, solo para no esconderlo más». Sofía no respondió. Se levantó, miró a su padre. «No la odio, pero no puedo confiar. Y eso no se cambia con palabras». Enrique asintió. Salieron juntos. En el trayecto de regreso, ninguno habló. Pero algo en el silencio era diferente. Menos tenso, más maduro. Esa noche, al volver, Sofía me contó todo. La escuché sin interrumpir. «Hiciste bien», dije al final. «A veces, la justicia no es castigar. Es no permitir que el daño crezca en nosotros». Pasaron las semanas. Enrique se mudó a un pequeño departamento cerca del mar. Empezó a trabajar en una cooperativa de pescadores. No era glamoroso, pero era suyo. Por mi parte, recibí una invitación del Centro Cultural del barrio. Querían que diera una charla sobre resiliencia femenina. Dudé en aceptarla. No me consideraba una experta en nada. Pero Sofía me convenció. «Tu vida es la charla», me dijo. «Solo tienes que contarla». El día del evento, el salón estaba lleno. Mujeres mayores, jóvenes, incluso algunos hombres. Subí al pequeño escenario con un cuaderno en la mano. Lo abrí, pero no leí. Miré al público y comencé. Fui invisible por mucho tiempo. No porque nadie me mirara, sino porque yo no sabía cómo mostrarme. Viví para otros. Crié, cuidé, cedí. Y un día descubrí que me habían desocupado, como si yo fuera un mueble viejo. El silencio era absoluto. Me echaron de mi casa, literalmente. Me dijeron que no había más espacio para mí. Y en ese momento, creí que mi historia había terminado. Pero estaba equivocada, porque la historia que empieza con un desalojo puede terminar con un regreso. Al terminar, el aplauso fue unánime. Pero más que el ruido de las palmas, sentí algo más profundo, el eco de haber sido escuchada. Días después, recibí una carta. Era de Camila. No pedía perdón, solo narraba su infancia, sus heridas, sus miedos. La leí entera. No porque quisiera reconciliarme, sino porque entendía que el dolor ajeno no siempre justifica, pero sí explica. Una mañana, mientras tomaba mi café, vi a Sofía con una cámara. «¿Qué haces?» «Un documental. Sobre ti. Sobre mujeres como tú. Invisibles, pero invencibles». «¿Y por qué yo?» «Porque el mundo necesita saber que no hay edad para empezar de nuevo. Y tú, eres la prueba». Sonreí. Miré por la ventana. Afuera, los árboles se movían con el viento. Y por primera vez en muchos años, sentí que no tenía miedo del futuro. Esa tarde, Enrique pasó a dejar una caja. «Encontré esto en el altillo del departamento. Es tu vestido de boda, el original». Camila no lo quemó, solo lo escondió.
Abrí la caja. Ahí estaba. Amarillento, arrugado, pero intacto. Lo saqué con cuidado, como si fuera una herida cerrada que ya no dolía. Gracias por devolvérmelo. No es mío. Nunca lo fue. Lo colgué en el cuarto de huéspedes, no como reliquia, sino como testigo. Ya no necesitaba usarlo, pero merecía estar allí, visible, como yo. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, escribí en mi cuaderno una última frase. Fui desechada, pero no rota. Fui olvidada, pero no ausente, porque cada vez que una mujer se levanta del suelo, todas nos levantamos con ella. Y apagué la luz. El invierno se anunciaba temprano ese año. Las mañanas amanecían cubiertas por una niebla espesa que se colaba entre los árboles, como si el mundo quisiera envolverlo todo en silencio. Yo había vuelto a mi rutina. Caminar temprano, preparar mi desayuno con calma, leer los titulares del diario local aunque nada me sorprendiera demasiado, y luego sentarme en mi rincón de siempre, junto a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos. Pero algo era distinto. Yo era distinta. La casa, que antes parecía grande y vacía, ahora respiraba conmigo. Había pequeños cuadros, nuevos en las paredes, libros que Sofía dejaba estratégicamente abiertos, una alfombra tejida a mano que yo había traído del mercado artesanal. Nada de lujo, pero todo con sentido. Una mañana encontré una nota pegada en el espejo del baño. Era de Sofía. Hoy tenemos entrevista con la periodista. No te asustes, solo quiere conocerte. Quiere conocer nuestra historia. Suspiré. No, me gustaba hablar de mi historia, como si fuera una película. Para mí todo había sido demasiado real, pero acepté. A las 4 en punto tocaron la puerta. La periodista era joven, con gafas gruesas y una grabadora en mano. Se presentó como Clara y se sentó con la reverencia de quien sabe que está frente a algo valioso. ¿Le molesta si grabamos?, preguntó. Negué con la cabeza. La conversación fluyó. Clara no interrumpía, solo escuchaba. Hablé sin ensayar. Recordé mi infancia en el campo, mi adolescencia en una ciudad donde todo era gris menos mis sueños, el matrimonio temprano con un hombre que no me miraba, la maternidad sola, los trabajos a medio tiempo, las noches sin dormir. Nunca me sentí protagonista de nada, dije, hasta que me echaron. Clara levantó la vista. ¿Y qué cambió entonces? Que ya no tenía nada que perder, ni techo, ni respeto, ni pertenencia. Y en esa pérdida me encontré. La periodista terminó la entrevista con lágrimas en los ojos. Me agradeció y me pidió permiso para usar mi historia en una columna sobre mujeres que resurgen. Acepté, no por vanidad, sino porque sabía que en algún lugar otra mujer estaba siendo echada y necesitaba saber que no estaba sola. Días después, la nota se publicó. El artículo se titulaba «Ella volvió cuando todos la dieron por fuera». No decía mi nombre completo, pero era evidente que era yo. El texto se volvió viral en el círculo local. Mujeres de todas partes comenzaron a enviar cartas, mensajes, correos. Algunas querían agradecerme, otras contar sus propias historias. Incluso hombres escribieron, confesando que no sabían cuánto dolor podían generar con una simple decisión. Comencé a reunirme con algunas de esas mujeres, en cafeterías, en parques, en salas comunitarias, no como terapeuta, no como guía, como igual. Sofía me acompañaba a veces, grababa fragmentos, tomaba notas. Estábamos armando algo juntas, aunque ninguna lo decía en voz alta. Es como si cada una de ellas fuera una parte tuya, me dijo Sofía una noche. Como si, al escucharlas, te escucharas a ti en versiones distintas. Quizás es eso lo que más cura.
respondí. Saber que no estamos solas ni en la caída ni en el levantarse. Mientras tanto, Enrique seguía su proceso. Visitaba a Camila cada semana. Llevaba libros, flores, frutas. No hablaban mucho, pero la presencia era constante. Un día Camila le entregó una caja. Dentro había cartas. Cartas que yo había escrito a Enrique en los primeros años de casados. Ella las había guardado, en secreto. No las leí todas, confesó Camila. Pero las sentí, y eso me hizo entender cosas que antes no quería ver. Enrique me las llevó. Las reconocí al instante. Pensé que se habían perdido. Ella las guardó. No supe cómo reaccionar. No era perdón. No era reparación. Pero era algo. Un gesto. Un puente, aunque tembloroso. Decidí no decir nada. Solo volví a leerlas, una por una. Lloré con algunas, sonreí con otras. Y al final, las volví a guardar. Esta vez, en mi propia caja. No para esconderlas, para recordarme quién había sido. Pasaron los días. La escuela de Sofía organizó una exposición sobre memoria y raíces. Cada alumno debía presentar un objeto que representara a alguien de su familia. Sofía eligió mi vestido de boda. ¿Estás segura?, le pregunté. No quiero que se burlen. No me importa, es hermoso y es tuyo, y me representa más que cualquier otra cosa. El día de la exposición, el vestido colgaba en un perchero junto a una foto mía de joven. Muchos se acercaban a preguntar. Algunos se emocionaban. Una profesora me pidió que diera unas palabras. Accedí. Este vestido fue lo primero que me hizo sentir que tenía un lugar. Luego, lo perdí. Y cuando creí que todo se había terminado, lo recuperé. No como símbolo de un matrimonio, sino como símbolo de mí misma. Porque a veces hay que perderlo todo para entender qué cosas valen la pena recuperar. La ovación fue espontánea. Esa noche, al volver a casa, encontré a Enrique en la puerta. Tenía el rostro cansado, pero tranquilo. ¿Puedo pasar? Claro. Nos sentamos en el living. Él sostuvo una taza de té entre las manos, igual que yo. No vine a pedir perdón, dijo Enrique. Vine a decir que te veo. Por primera vez en mucho tiempo, te veo. Lo miré. No con rencor, con calma. Y ahora que me ves, ¿qué harás con eso? Enrique suspiró. Aprender, desaprender, y quizás algún día merecer tu confianza de nuevo. No hubo abrazo, no hubo promesas, pero hubo algo más fuerte: respeto. Al despedirse, Enrique miró alrededor. Esta casa huele distinto. Es el pan de anís. Sofía lo hizo. Ah, entonces es eso. Ese olor huele a nuevo. El otoño avanzaba como una melodía suave, envolviendo la ciudad con tonos ocres y un viento que parecía susurrar despedidas. Las hojas caían lentas, una a una, como los últimos pedazos de una vida vieja que se alejaba para siempre. Caminaba con calma por la feria local. Mi bufanda era tejida a mano, regalo de una mujer que conocí en uno de los encuentros. Tenía las manos llenas de pequeños objetos: una mermelada casera, un libro usado, una vela de lavanda. Cosas simples, cosas mías. La mujer que un día fue echada de su propio hogar con una maleta en la mano, ahora caminaba erguida. No había gritado. No había buscado venganza. Solo me había reescrito, parte por parte. Esa tarde, Sofía me esperó en casa con una sorpresa. Había preparado una pequeña exposición en la sala. En una mesa estaban algunos objetos: la tetera azul, el vestido de bodas restaurado, fotos de la infancia de Enrique, una carta doblada, un par de llaves viejas y una cámara, pequeña,
Sobre todo una frase escrita a mano en un cartel blanco. Recuperar no es volver atrás, es traer contigo lo que nunca debió perderse. Me quedé sin palabras. Me acerqué a cada objeto como si fuera un altar, y lo era. Un altar íntimo a mi propia memoria. ¿Por qué hiciste esto?, pregunté con voz baja. Porque quiero que el mundo vea lo que yo veo, respondió Sofía. Porque ya es hora de que todos sepan quién eres. Esa noche decidí dar un paso más. Había evitado ciertas cosas, algunas por dolor, otras por miedo, pero ya no era aquella mujer invisible. Me senté frente a mi computadora y comencé a escribir una carta. No a Enrique, ni a Camila. Era una carta a mí misma. Querida Marlene, te escribo desde el futuro. Un futuro que parecía imposible hace unos meses. Un futuro en el que vuelves a tener nombre, casa, voz. Un futuro donde ya no te conformas con las sobras emocionales, ni aceptas la culpa como herencia. Te has ganado cada espacio con silencio, con dignidad, con verdad. Y aunque sigan habiendo días grises, ya no te escondes. Caminas, respiras y sobre todo, existes. Con amor, Marlene. Imprimí la carta, la doblé y la guardé en mi caja de madera, junto a las otras cartas que había escrito en el pasado. Esta era distinta. Era para no olvidarme jamás de lo lejos que había llegado. En las semanas siguientes, la vida siguió su curso. Enrique venía cada tanto. No intentaba ocupar espacio, solo estar. Camila no volvió. No hubo mensajes ni disculpas, solo un silencio definitivo. Y estaba bien. No todo se repara, no todo debe volver. Algunas ausencias son también un descanso. Sofía comenzó un proyecto escolar basado en mí. Lo llamó Mujeres que Renacen. Entrevistó a otras mujeres, hizo collages, escribió poemas. Una de sus profesoras le propuso postular el trabajo a un concurso nacional. ¿Y qué pasa si ganamos?, pregunté. Entonces viajas conmigo a Buenos Aires, a contar tu historia frente a cientos de personas. Reí, no por burla, por incredulidad. ¿Yo? ¿Hablar frente a cientos? Tú ya hablaste sin decir una palabra, abuela. Solo falta que lo escuchen todos. El día de la premiación llegó. El salón estaba lleno. Familias, cámaras, luces. Me senté en la primera fila, con las manos temblando. Sofía presentó su trabajo con seguridad. Mencionó el exilio emocional, la injusticia silenciosa, el poder de reconstruirse. Habló de mí como de una heroína cotidiana. Cuando me llamaron al escenario, no supe qué decir, pero subí. Miré a la audiencia y hablé. A mí me echaron de mi casa, no con gritos, con algo peor, con indiferencia. Me dijeron que ya no había espacio para mí, y por mucho tiempo creí que eso era verdad, que ser mujer, madre, esposa, significaba desaparecer cuando ya no servías. Pero aprendí algo. Aprendí que el espacio que merecemos no se pide, se habita, se construye, se defiende, y que el silencio también es un lenguaje, uno que, bien usado, puede cambiarlo todo. Hubo aplausos, lágrimas, silencio. Luego, más aplausos. En el viaje de regreso me quedé dormida en el tren. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro. Y en ese momento, todo tuvo sentido. Al llegar encontré un sobre en la puerta de casa. Era de Enrique. Dentro había una fotografía. Era antigua, de nosotros tres. Yo, Enrique pequeño y mi esposo. Atrás, una nota. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo asegurarme de que tu historia no vuelva a repetirse. Gracias por enseñarme a ver. No había firma. No hacía falta. Pasaron los meses. Comencé a dar charlas en centros comunitarios. No como conferencista, como testigo. Mujeres de todas las edades me escuchaban.
Algunas llegaban con miedo, otras con rabia, pero todas salían con algo, una semilla, de fuerza, de dignidad, de verdad. Un día, mientras regaba mis plantas, una vecina se acercó. ¿Es verdad que tu hijo te echó? La miré sin rencor. Es verdad, pero también es verdad que me reencontré, y eso vale más que cualquier puerta cerrada. La vecina asintió, y por primera vez no hubo lástima en su mirada, solo respeto. Esa noche Sofía me pidió que le enseñara a tejer. ¿Para qué?, pregunté. Para hacer mi propio vestido, uno que diga quién soy, como tú hiciste con el tuyo, y tejimos juntas, hilo a hilo, como tejimos nuestra historia, con paciencia, con amor, con memoria. Ya no era una mujer que fue echada, era una mujer que volvió. Y en mi regreso, abrí camino para muchas otras. Caminaba por la ciudad con paso firme. En la plaza, me saludaban. En la panadería, me guardaban mi pan favorito. En la escuela, era la abuela de Sofía, la que contó su historia en Buenos Aires. Ya no era invisible, y aunque nunca busqué revancha, la justicia llegó. No en forma de castigo, sino en forma de respeto, de presencia, de mirada sostenida. La última escena fue simple. Yo, sentada en mi sillón favorito, con una taza de té humeante, viendo a Sofía escribir en su cuaderno. El vestido de boda colgaba detrás, como testigo mudo de todo lo vivido. La cámara se alejaba lentamente, y en la voz en off, mi pensamiento final. No quise volver para reclamar nada. Volví para ocupar el lugar que siempre fue mío. Y hoy, al fin, entiendo que pertenecer no es ser aceptada, es no pedir permiso para ser quien eres. Fade out, silencio, y luego, esperanza.